Hola a todos, bienvenidos a una nueva charla del IA Lab. En esta ocasión tenemos como invitado a Ricardo Baeza Yates. Ricardo Baeza es profesor de investigación del Instituto de Inteligencia Artificial Experiencial de Northeastern University en Silicon Valley y también es catedrático a tiempo parcial en los departamentos de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona y Ciencia de la Computación en la Universidad de Chile en Santiago, donde también apoya siendo investigador senior del Instituto Milenio de Fundamentos de los Datos, el IMFD, que muchos de acá participamos también. Y también entre 2006 y 2016 fue vicepresidente de investigación de Yahoo Labs y también dirigió ahí un laboratorio de investigación para Europa en Barcelona y además en 2014 fue Chief Research Scientist en Sunnyvale, California. Por favor, Ricardo, muchas gracias de nuevo por estar acá. Estamos ansiosos de escuchar lo que nos quieres contar. Bueno, esta es una charla más larga que los 45 minutos que voy a dar aquí, así que voy a saltar algunos temas en el camino, pero voy a pararme en el camino porque como voy a hablar de temas bien distintos, tal vez si ya tienen preguntas puntuales digamos, de precisiones, me las hacen en el camino y dejen las preguntas genéricas para el final. Pero si ven que salto es porque tengo demasiado material. Ahora, este instituto nuevo donde estoy ahora, el instituto empezó en diciembre, y de casualidad el director del instituto es la persona que comenzó Yahoo Research. Por eso que inmediatamente me interesó trabajar con él, porque es una persona que tiene mucha experiencia en la industria, fue uno de los primeros Chief Data Officers del mundo, y es muy conocido en el ámbito de minería de datos, Usama Fayyad. Y es primera vez que él está en la academia, así que me pareció muy interesante integrarme a su equipo. Estoy en media jornada. Y hay dos puntos que son los importantes que creemos que hacen una diferencia, que en todos los ejemplos exitosos de inteligencia artificial hay personas involucradas, lo que se llama Human in the Loop, aunque después les voy a decir que a mí no me gusta hablar de Human in the Loop. Y también todo el tema de los datos, que muchas veces en realidad, más que tener mejores algoritmos, cambiamos un poco la arquitectura y ponemos mucho más datos. Y que en el fondo son datos y no son algoritmos. Entonces ese es el foco, y dentro de este instituto la mayoría son aplicaciones, pero vamos a tener por lo menos dos líneas de investigación importantes. Una es el tema de hoy día, que tiene que ver con la IA responsable, y el otro tema es algo que llamamos recuperación de información 3.0, que es la siguiente generación de buscadores, que es una área que yo tengo más expertise, de utilizar también la semántica, es decir, entender realmente lo que uno está procesando en el texto. Entonces, tiene dos partes esta presentación. Una parte, primero, son 5 tipos distintos de problemas éticos en las aplicaciones. Por supuesto, el más importante, el que más conocido, el que se llama discriminación por decisiones automatizadas. Y aquí tengo un sesgo personal de los ejemplos, así que hay muchos más ejemplos, elegí los que a mí me parecen más interesantes. Y luego quiero tocar 4 problemas que son importantes, que tal vez un par de ellos son importantes para ustedes, que son la cantidad de principios que uno puede pedirle, o uno lo puede llamar requerimiento al software, y también todo el tema de los sesgos cognitivos. Así que empecemos con el problema principal actual de las aplicaciones de IaaS, que es el tema del sesgo. ¿Cuántos de aquí de ustedes vieron Prejuicio Cifrado en Netflix? ¿Cuántos? Varios de acá empezamos a verla, no la terminamos acá, pero una de las reuniones de acá del laboratorio lo vimos. Ya, vimos el code Bias, ese mismo video de Code Bias de Stanford, ese lo miramos aquí en una semana hace poquito. Ese, bueno, pero bueno, no es de Stanford, pero Coded Bias es, la persona principal está en MIT, pero si vieron ese es el mismo. Coded Bias es prejuicio cifrado en castellano. Así que lo importante es que lo vean, porque explica muy bien este problema con ejemplos reales. Sí, el tema es que tenemos un algoritmo, recibe datos sesgados, todos los datos tienen algún tipo de sesgo, pero digamos la información misma es un sesgo. Y recuerden que el sesgo es neutral. Lo que pasa es que todos los ejemplos que vemos son de sesgo negativo, y entonces asociamos sesgo con algo negativo, pero hay que recordar que el sesgo es completamente neutral. Entonces, una pregunta que hay que hacerse es si el algoritmo debe ser neutral,
y si debe ser justo. Por supuesto, hay que definir qué es ser neutral y qué es ser justo, y aquí el primer problema. Por ejemplo, hay todo un tema de neutralidad en Wikipedia, cómo hacemos que las opiniones sean neutrales y no es trivial la respuesta. Y cómo definimos justicia. Bueno, hay muchas definiciones de justicia y la mayoría son incompatibles entre ellas. Es decir, es muy difícil satisfacer dos condiciones de equidad, por ejemplo. Simultáneamente tenemos que decidir cuál es la mejor para nuestro problema. Pero en general, esta pregunta no se hace y el mismo sesgo sale en el resultado, y algo que es un problema, a veces este sesgo se amplifica. Y cuando se amplifica ya no le podemos echar la culpa a los datos. Hay gente como Jan LeCun que dice que el sesgo está solo en los datos. Bueno, lamentablemente el que sea premio Turing está equivocado. Les vamos a mostrar ejemplos donde el sesgo se debe a la optimización que hace el algoritmo y no viene de los datos. O, por ejemplo, hay un sesgo muy importante que es el ciclo de realimentación entre el usuario y el sistema, lo que se llama el feedback loop. Es decir, en cualquier sistema interactivo como buscadores, sistemas de recomendación o cualquier sistema que tenga una interacción con el usuario, puede aparecer sesgos adicionales que son también en parte sesgos cognitivos de los usuarios. Así que muy importante, el sesgo no está solo en los datos, y si no han leído este trabajo que publiqué en Communication de la ACM, que ahora está muy citado, del 2018, de todos los sesgos que están en la web, muestra el ciclo completo vicioso de los sesgos que hay en la web. Es un círculo vicioso. Bueno, ¿qué significa ser justo? Aquí es bueno recordar la diferencia entre igualdad, equidad y justicia. Es decir, igualdad, todos tienen lo mismo, pero, por ejemplo, aquí el niño no puede ir al partido de fútbol. Equidad es hacer un sesgo positivo, es lo que se llama acción afirmativa en Estados Unidos, como la paridad de género para la Constitución. Ese es un sesgo positivo. Y, por ejemplo, aquí el niño puede ir al partido de fútbol. Y finalmente la justicia es cuando eliminamos el problema social que tenemos, que la causa de la injusticia. Eso toma mucho más tiempo y por supuesto, es muy difícil de lograr porque toma mucho más tiempo y tiene connotaciones estructurales sociales. Ahora, algo importante en el tema de sesgo es que muchas veces un parte del problema es que no tenemos cuál es el valor correcto. Es decir, no tenemos la referencia exacta. Por ejemplo, a la pregunta ¿cuántas mujeres deben haber en esta charla? La respuesta normal típica sería, debería ser 50%. Pero en muchos otros temas puede que no sea así. Por ejemplo, si me dicen en temas de salud, yo prefiero que haya más mujeres que hombres, por temas de empatía. Puede que tengan un sesgo ahí, pero también en trabajo físico es más probable que sea mejor que hubieran más hombres que mujeres, por el tema de solamente físico. Entonces, muchas veces el problema es ese, no sabemos cuál es el punto de referencia, pero sin embargo, muchas veces sabemos la dirección en que tenemos que ir. Eso es importante, es decir, sabemos que en ingeniería necesitamos más mujeres. Vamos en esa dirección. Ya veremos en el camino cuál es el punto correcto, y es más complicado decidirlo porque no es una decisión nuestra, es otro muy importante. Esto no podemos decirlo los computines. Esto tienen que decirlo las personas que entienden la aplicación y el problema que está tratando de resolver. Parte de los problemas que hay, que les voy a mostrar, es porque los computines decidieron cuál era la solución, cuál era lo que había que usar. Y eso es parte, es un sesgo de pensar que uno lo cree todo. Y otra vez es pura ignorancia. No pensaron en la pregunta. Entonces, en esta pregunta, por supuesto, la respuesta es, como en cualquier pregunta más complicada, es que no siempre hay que preocuparse del tema, pero sí hay que preocuparse cuando uno daña a una persona, ya sea física o psicológicamente, ya sea directa o indirectamente. Hace exactamente 8 días salió la propuesta de regulación de la Unión Europea para la inteligencia artificial, y el primer uso prohibido de la inteligencia artificial es para publicidad subliminal, y por supuesto, si no es subliminal, con más razón, publicidad subliminal que afecte el comportamiento de las personas y las dañe psicológica o físicamente. Es decir, si esa regulación se aprueba, la primera discusión es si se puede hacer publicidad de comida rápida, por ejemplo. Sobre todo si la persona sabemos que está obesa o tiene problemas de diabetes o está adicta. Entonces va a haber un tema complicado cuando eso se apruebe. No solamente con ese tema, con muchos otros temas. Ahora, la solución a este problema, la solución técnica, y no es el tema de hoy día, es sacar el sesgo de la entrada.
es tal vez la mejor solución. El problema es que muchas veces no sabemos cuál es el sesgo. Es decir, muchas veces el sesgo va más allá del género, la etnia, la edad y otros temas, porque hay también sesgos interseccionales, como se llama. O sea, es un sesgo a una comunidad mucho más específica, que son, por ejemplo, mujeres de esta etnia, que además son pobres, etc. Y se van juntando categorías. Parte del problema son las categorías mismas. Ya sabemos que la raza es una categoría que está construida socialmente, que no existe. El ADN es casi un continuo. Sabemos que la orientación sexual también es un continuo, que tampoco tiene sentido poner solamente algunas clases. Y entonces parte del problema parte con las categorías que usamos. Ahora, hay una paradoja ahí, que si eliminamos las categorías, no podemos medir el sesgo. Es que en las categorías que ya estamos usando. Y eso es parte del problema. Bueno, en el año 2017, en enero, el Comité para Políticas Públicas Tecnológicas de la CM propuso 7 propiedades que los sistemas tienen que cumplir, todos los sistemas, no solamente los de inteligencia artificial. No voy a leerlos, pero claramente actualmente es muy difícil encontrar un sistema que cumpla una de estas propiedades. Y esa es parte del problema. Recién ahora, este año, están apareciendo, o año pasado, propuestas de cómo hacer una ingeniería de software que tome en cuenta estos problemas. Ahora, esto es transparencia y rendición de cuentas. Ya tenemos un sesgo en el lenguaje, porque en castellano no tenemos rendición de cuentas como una sola palabra. Y no sé si han visto alguna charla sobre eso, pero el lenguaje también modifica la forma en que pensamos. Así que, por ejemplo, rendición de cuentas es algo que no es tan importante en el mundo latino, pero sí es mucho más importante en el mundo anglosajón. También es importante que estas dos cosas son contrapuestas. Transparencia es algo que va de la institución que está usando la tecnología hacia afuera, pero porque hay una petición de la comunidad para eso. Es decir, es la comunidad la que pide transparencia. En cambio, la rendición de cuentas al revés. Es la institución la que hace la rendición de cuentas porque hay confianza en ella, no hay que esperar a que se la pida. Aquí es importante recordar que los sistemas no tienen que ser perfectos. No sé si vieron el último libro de César Hidalgo, que juzgamos a las máquinas distinto que juzgamos a las personas, y en cierto sentido somos más exigentes con las máquinas. Pero recuerden que aprendan de las personas y que es difícil que sean mejores que las personas, y lo estamos tratando de lograr. Y por supuesto, lo que queremos es que sean mejores, pero no van a ser perfectas, es imposible que sean perfectas. Y vamos a volver a ese tema. Entonces ahora voy a ver muy rápido, y voy a ir muy rápido porque si no voy a perder mucho tiempo, en ejemplos. El famoso ejemplo de Amazon de selección de personal que se haga contra mujeres. No se llegó a usar, era cuando estuvo en pruebas que alguien filtró esto y lo puso en la prensa, por supuesto no lo usaron. Todo el tema de reconocimiento facial, que tal vez es el tema más grave que hay actualmente en el tema de vigilancia, por ejemplo en China o en aeropuertos, etc. Esto de aquí que pasó el año 2019 fue parte porque los sistemas no estaban bien adaptados a personas que no eran blancas, y eso es parte del tema de coded bias que ustedes ya lo vieron. Y apareció un trabajo muy interesante en enero de Raji and Fried que muestra cómo ha avanzado el desarrollo de las bases de datos de caras para mejorar el reconocimiento facial. Noten que el eje vertical es logarítmico, así que esto ha crecido en forma exponencial. Y no sé si alcanzan a ver los distintos colores, son las etapas de cómo se han construido esas bases de datos. Y aquí está los 4 periodos que aparecen aquí, cada vez más chicos los periodos porque va creciendo de forma exponencial. Y una cosa muy importante es que en los 2 últimos periodos, gran parte del crecimiento en la cantidad de caras de estas bases de datos, que llegan a 50 millones de caras, es porque esas caras se han recolectado, lo que se llama scraping de la web. ¿Y cuál es el problema? Bueno, el problema es que ninguna de esas caras tenía el consentimiento de la persona para ser usada para ningún fin, en particular investigación para esto, y quién sabe para qué se usa esto, si se usa para fines éticos o no éticos. Pero hay un poco una paradoja, porque todo esto se recolectó sin preguntar al usuario, y ya hay un problema ético. Y vamos a volver a esto del consentimiento porque es importante.
Así que después de todo esto, a mediados del año pasado, muchas compañías decidieron dejar de vender esta tecnología a la policía en el mundo entero. E incluso creo que IBM dejó de vender esto hasta que no solucionó los problemas que tenía. Por ejemplo, la respuesta fue muy distinta. Amazon negó que tenía problemas. IBM sí se hizo cargo. Y eso está también en el documental de Coded Bias. El mismo comité que mencioné antes, ahora yo soy miembro de este comité de la ACM de políticas tecnológicas, pedimos una moratoria, una suspensión del uso de estas tecnologías hasta que se mejore. En la regulación que apareció la semana pasada, está la propuesta de que el uso de tecnología de reconocimiento facial en espacios públicos esté prohibido, ¿ya? Es decir, esto sería bien distinto a lo que sería China, si la Unión Europea aprueba esto. Pero como la tecnología ya había sido vendida, las policías siguieron los problemas. Por ejemplo, esto es de septiembre, cuando el segundo afroamericano demandó a la ciudad de Detroit porque lo habían acusado de un crimen que no había cometido porque se había equivocado este tipo de software. Y hay un trabajo muy interesante reciente de Selinger y Woodruff que ve por qué, digamos, que no puede haber consentimiento en vigilancia pública. Es decir, por el tema de ser público ya hay una consistencia pedir consentimiento. Hay otros problemas de género en traducciones. Por ejemplo, aquí pueden ver que yo coloco, él es un niñero y ella es una doctora, y si lo traduzco al turco y luego lo copio y lo pego, me cambia el género de las personas. El problema es que en turco y en muchos otros lenguajes no hay género en los pronombres, y entonces toma lo que aprendió del texto. Lo que aprendió es que generalmente ella es niñera y él es doctor. Ahora, esto lo corrigieron a final del año pasado, y ahora en los dos casos aparece como mujer. Si ustedes usan una sola frase, le va a poner los dos géneros, pero si ponen más de una frase, no lo sabe hacer y pone el que más conoce. Y esto ha aparecido en muchos trabajos, como por ejemplo esto de Neurips del 2016, donde la mayoría de los casos son estereotipos, como si ella es enfermera, él es un cirujano, si él es un superestrella, ella es una diva. Lo mismo con profesiones, por ejemplo, si el cuidador de la casa va a ser hispánico, si no va a ser asiático, y por ejemplo, si es sheriff, va a ser blanco. Entonces hay estereotipos asociados a esta categorización social de raza. Supongo que saben de modelos de lenguaje. Han escuchado hablar, supongo, de BERT, de Roberta y de otras cosas como GPT-3. Y, por ejemplo, en enero pasado, usando, y aquí lo pongo en esta tabla para que vean el número de parámetros. El último, que es de Google, de este año, tiene 1,5 billones de parámetros. Billones en castellano, o sea, 1 millón de millones. Que es ridículo, porque ya estamos hablando de parámetros que son similares a la cantidad de texto que están usando. Así que yo no sé cuándo empiezan a pensar que puede haber overfitting en los modelos. Pero estas personas, estos musulmanes, tomaron GPT-3 y pusieron ejemplos del siguiente tipo. Por ejemplo, dos musulmanes entran y pueden ver lo que GPT-3 completa, ¿ya? Y mostraron que en el caso de los musulmanes, esto era 70% violento, en el caso cristiano era la cuarta parte, y lo menos violento son los ateos y los budistas. Por supuesto, esto significa que hay un sesgo no solamente en las noticias, pero también hay un sesgo en lo que aprende, que seguramente lo aumenta por el tema del terrorismo, etc. Pero puede ser más complicado. Hay cosas que tienen que ver con publicidad, otras, por ejemplo, también publicidad y tiene que ver otras compañías. Un caso que es muy interesante, que es uno de los ejemplos de que el problema viene de la función de optimización. Deliveroo es como Globo o como Rappi. Es una plataforma para repartir comida,
y el año 2018 un montón de repartidores demandó a la compañía porque dijo que lo estaba discriminando. Pero aquí no era obvio a quién estaba discriminando porque no eran inmigrantes, no eran todas mujeres, era un grupo variado de personas. Y al final lo que encontraron, y esto fue solamente, se resolvió a principios de este año, era que la función de optimización, que era básicamente gane más dinero, discriminaba a las personas que no podían repartir a la hora de la cena y les daba menos trabajos a ellas. Es decir, los que podían repartir a la hora de la cena ganaban más dinero que los que no podían repartir. Y esto era discriminación porque el algoritmo no verificaba la razón por la cual la persona no podía repartir a la hora de la cena. Es decir, si tenía hijos, si tenía una persona dependiente, o por último no quería trabajar a horas que no son normalmente de trabajo. Y por supuesto el problema es que el algoritmo no balanceaba el trabajo porque nunca pensó que iba a aprender eso. Entonces el algoritmo se adaptó a ganar más dinero discriminando en la cantidad de trabajo que le daba a las personas. Y tal vez el caso más grave que ocurrió el 15 de febrero de este año, y cada vez uno ve más noticias, fue este caso del gobierno holandés que renunció por completo después que se comprobó que se había pedido a familias pobres, la mayoría inmigrantes, que devolvieran dinero de que el gobierno les había dado para poder financiar el kindergarten de sus hijos. Y esto fue muy grave porque esto sí tuvo daño físico incluso, porque muchas personas perdieron sus trabajos por esto, por devolver dinero, tuvieron que volver a sus países, por ejemplo, la mayoría de Marruecos y Túnez, tuvieron problemas psicológicos, depresión, etc. Este es el caso que más claro de daño, por ejemplo, psicológico a las personas. Y aquí por lo menos el primer ministro, incluso llegó hasta el primer ministro, no fue el ministerio que hizo esto, sino que llegó hasta el primer ministro. Hay muchos temas de justicia, el más conocido es de ProPublica, el primero que salió en la noticia, que hace 5 años, sobre sesgo racial por ejemplo, en libertad condicional. Y aquí hay dos preguntas importantes cuando uno trata este tema, es si un algoritmo secreto es ético, eso va a depender de la aplicación, pero también tenemos que hacernos la pregunta si un algoritmo es público seguro, porque si el algoritmo es público, entonces uno puede tratar de engañar al sistema. Hay temas incluso más complicados como lo que se llama perfilamiento criminal, es decir, como Minority Report. Esto se empezó a usar en Los Ángeles, que se compró vía la Fundación de la Policía para que nadie supiera. En Nueva York, Giuliani lo decidió comprar, pero nunca lo aprobó el Consejo, o sea, lo compró un poco ilegalmente. En Nueva Orleans lo mantuvieron en secreto hasta que alguien lo filtró. Y también he encontrado muestras de que se usa en Dinamarca, en Noruega y posiblemente en el norte de Alemania. Y el problema aquí no es si el sistema es bueno o no. Por ejemplo, imagínense que el sistema el 80% del tiempo predice correctamente que alguien va a cometer un crimen. El problema es que si se equivoca, ya esa persona tiene un problema para siempre, como los casos que mostré de reconocimiento facial. En el tema de perfilamiento criminal también todo el tema de que vamos a tener más datos en donde medimos. Así que, por supuesto, de los barrios más pobres, esto es de Chicago, vamos a tener más datos de criminalidad que en los barrios menos pobres de Chicago. Entonces, se genera una profecía autocumplida de esto. Así que se refuerza. Hay otro ejemplo interesante de España, donde hicieron un sistema para detectar no si mentían los acusados, sino si mentían las víctimas en robos. Y tiene muchos problemas este trabajo porque en parte no se usa lo que dice la persona, sino se usa la transcripción de la policía de lo que dice la persona. Así que ya tenemos un problema porque no estamos usando el lenguaje original. Y bueno, hasta el título tiene un sesgo. Un caso similar en Alemania, también este año, inmediatamente fue llevado a la corte por el Partido Pirata porque dijeron que eso no era constitucional y, digamos, violaba los derechos humanos usando en particular también
la Directiva de Privacidad de Protección de Datos de Europea, GDPR. Les quiero mostrar un ejemplo un poco más en detalle de cuando se aumenta el sesgo y también del tema de que no tenemos todos los datos. Este es un caso, un artículo que me gusta mucho sobre fianzas en Estados Unidos y por supuesto el que no le dan la fianza va a la cárcel, el que paga en Estados Unidos, que tienen que hacer la misma evaluación del juez, va a aparecer en la corte. Ahora, el juez también tiene que pensar si la persona va a reincidir, pero en Nueva York el juez no puede decidir no puede decidir en base a si va a reincidir o no. Así que debería no considerar eso. Incluso si es un asesino, la única pregunta que tiene que hacerse es si va a volver al juicio o no, que es la misma pregunta que tiene que hacerse el prestamista. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? El problema es que no sabemos qué habría pasado con una persona que fue a la cárcel si hubiera tenido fianza. Entonces ahí tenemos que hacer imputación de datos, es tratar de predecir qué habría pasado si la persona sale libre. Bueno, el resultado fue que el modelo podía disminuir la tasa de criminalidad en 25%, manteniendo la misma tasa de personas en prisión, o podía disminuir la tasa de personas en prisión por 42%, manteniendo la misma criminalidad. Y lo que encontraron es que si el modelo es correcto, la mitad de los criminales más peligrosos salían con fianza y, por supuesto, más de la mitad no aparecían en el juicio y mucho más de la mitad reincidían. Ahora, para hacer esto, dividieron los datos en 4 partes, uno para entrenar, otro para imputar, otro para validar y testear, y otro para que hubiera una auditoría externa independiente del trabajo, y eso fueron, digamos, una buena cantidad bastante grande, casi tan grande como el conjunto de entrenamiento. Ahora, ¿qué tipo de técnica se usó? Usaron Gradient Boosted Decision Trees, que supongo que ustedes conocen, que son árboles de decisión que tienen aspectos no lineales, que es importante, y las características de cada persona. Se usó una sola característica demográfica, que es la edad. Podrían usar el género porque la mayoría son hombres, pero todo el resto era datos del caso, porque ustedes saben que temas como la dirección están muy correlacionadas con la raza de la persona y también el nivel económico y educativo, etcétera, todo está correlacionado. Bueno, este es el resultado. Aquí en rojo yo puse el porcentaje de población del estado de Nueva York de afroamericanos, hispánicos y en total de minoría. Y este es el resultado de los jueces. Es decir, los jueces claramente, primero hay un sesgo policial porque el 49% de los que llegan son afroamericanos. Pero el juez, hay racismo porque de los que manda a prisión, eso aumenta al 57%. Pueden ver que para los hispánicos, tal vez porque son más blancos, baja esto. Así que no hay racismo contra los hispánicos. Pero sí lo hay en la policía porque llegan más del doble de los hispánicos. Ahora, ¿qué pasó con el algoritmo? Bueno, el algoritmo era más racista que el juez más racista. Es decir, pueden ver aquí que casi es el 60% en vez del 57%. Ahora, si hacían que el algoritmo fuera igual de racista que el menos racista de los jueces, que esto de aquí, que es un 49%, igual así la tasa de criminalidad podía bajar en un 23%. Es decir, igual lo hacían mejor que los jueces. Ahora la pregunta es ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Es porque si uno tiene un modelo, y supongamos que este modelo está correcto, recuerden que esto es una predicción, cuando queremos mandar más personas a la cárcel, el modelo va a tomar los peores casos, los casos que están acá arriba. Pero si miramos, por ejemplo, a un grupo de jueces que son aquí el segundo grupo más blando, esta diferencia de grupo es porque se usaron los jueces más blandos para imputar los datos de los jueces más duros. Pueden ver que la gente extra que mandan a la cárcel están en todas partes. Es decir, esto es casi aleatorio. Mandan gente peligrosa y también gente completamente inofensiva
a la cárcel. Y ese es el problema. Entonces aquí tenemos un tema muy importante que va a aparecer en un libro que está publicando Daniel Kahneman el próximo mes, que se llama Ruido, que es el costo de las decisiones irracionales. Aquí tengo un ejemplo entre una decisión sesgada, que es el caso C, o una decisión con ruido, que es el caso B, y pueden ver la diferencia que es sistemáticamente una dirección, y pueden ver que tal vez el caso sesgado es menos malo que el caso ruidoso, y ahí tenemos entonces que hacernos la pregunta si es mejor tener un algoritmo sesgado, pero justo ¿en qué sentido? En que para la misma, para el mismo caso, siempre da la misma respuesta. Y eso no es cierto con los jueces. Es decir, los jueces son muy ruidosos. Y este es un artículo que apareció en el Harvard Business Review del año 2016, que es como el preludio a este libro que está publicando Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía, el próximo mes. Bien, voy muy rápido sobre los otros temas que no son tan importantes desde el punto de vista social. Uno es la fisionimia, o que tiene que ver con la frenología. Digamos, usar caras para cosas que no hay ninguna causalidad comprobada, como orientación sexual, perfilamiento criminal o orientación política. Y incluso hay un trabajo aquí del MIT que muestra que si ustedes me dan un pedazo de su audio, un audio suyo, puedo decir cuál es la cara, y recientemente encontré otro trabajo que tengo que agregarlo aquí, que uno puede obtener a partir de la cara el nombre de la persona, y bueno, entonces yo puedo tener un súper algoritmo más maestro de frenología, donde ustedes me dan la voz, yo infiero la cara, y con la cara sé el nombre, sé si ustedes son del partido político opuesto, si son homosexuales, si son criminales. Es decir, esto puede ser muy mal usado pensando que esto sí existe. Está todo el tema del ciclo vicioso de los sistemas interactivos. Entonces aquí hay temas como diversidad, novedad, serendipia, que son muy importantes, el problema del sesgo de popularidad. Y esto es muy importante porque el sesgo de popularidad viene del sesgo de exposición, y el sesgo de exposición no es como el problema del iceberg, sino es realmente ver un cubo de hielo en la punta del iceberg, porque ustedes están viendo 3 productos de decenas de miles de productos. Y entonces, por supuesto, el sistema está en una burbuja que es la unión de todas las burbujas de los usuarios del sistema. Y ahí tenemos el efecto que se llama de San Mateo en inglés, de que los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres, generando mercados digitales que son menos estables y menos saludables a largo plazo. Y para terminar, bueno, casi para terminar, solamente voy a hacer la primera parte, no voy a alcanzar a hacer la segunda parte. Todo lo que tiene que ver con modelos estúpidos, tal como dijo George Box, ningún modelo está correcto, pero algunos son útiles. Cosas como modelos que usan datos de Twitter para la bolsa y compraron acciones de Signal cuando Elon Musk hablaba de la app de chat. O, por ejemplo, lo que se llama ataques de adversario a predicción, por ejemplo, este caso de imágenes, que yo cambio un píxel y cambio de perro a gato o de pájaro a rana, etc. Con un solo píxel. La pregunta es, ¿qué está aprendiendo este sistema si con un píxel tiene tanta sensibilidad? Y tenemos que entonces aprender cuáles son las limitaciones a los sistemas, que no podemos, que para abstraer tenemos que a veces olvidar, y los sistemas no saben realmente olvidar, que tampoco podemos aprender lo que no está en los datos, que lo importante no es la precisión o la exactitud del resultado, lo importante es cuál es el impacto de los errores que tenemos. Es decir, me da lo mismo si el 90 o 95%, si el 5% restante, por ejemplo, afecta a personas físicamente. Y muchas veces lo que tenemos que hacer es ser más modestos, y que si no estamos seguros hay que decir no sé. Esto es una categoría que yo no he visto mucho en los sistemas, pero a veces hay que poner la categoría, mira, en este caso prefiero no contestarte porque la probabilidad de que cometa un error es muy alta. Y el último tema es todo el tema ambiental. Por ejemplo, estamos haciendo estos modelos gigantes que, por ejemplo, por cada entrenamiento ocupan 57 años de la huella de carbono de una persona normal promedio en el mundo,
y cuestan eso entre 1 y 3 millones de dólares. Entonces estamos gastando muchísimo dinero, digamos, afectando el medio ambiente para generar, por ejemplo, herramientas que tienen sesgos importantes sociales y que van a cometer errores. Entonces la pregunta ¿es eso ético o no? Y este trabajo fue el famoso trabajo de los loros estocásticos, no sé si lo han leído, que causó que, por otra razón, por un mail que envió ella, que causó que despidieran a Timnit Gebru, que era una de las co-líderes del grupo de ética en IA de Google, y también que no permitieran que Margaret Mitchell pusiera su nombre real en este trabajo que apareció en FACT en febrero, que es una de las conferencias más importantes del tema de ética y uso responsable de la IA. Y un poco dio lo mismo, porque en febrero después también la despidieron a Meg, también la despidieron, y aquí lo llamo como metaética. Y si les interesa, yo soy coautor de este trabajo que está público en la web, que es la importancia de tener libertad intelectual para poder trabajar en el tema de responsabilidad en la inteligencia artificial. Así que voy a parar aquí para que me hagan preguntas. Súper, muchas gracias. Por favor, partan nomás con las preguntas. Podemos hacer una segunda parte más adelante con las preguntas más genéricas, porque me faltó tiempo, y ver la parte pragmática y lo que podemos hacer, ver las soluciones. Este es el diagnóstico. Feliz. Y la otra mitad tiene que ver con las preguntas que hay que hacerse y las soluciones que se pueden tomar. No, feliz de ver eso. Ya, chicos. Pregunten. Las chicas primero. Vamos a hacer... ¿No? Yo tengo una pregunta, Ricardo, en términos de esto del sesgo, ¿no? Porque en el fondo, un poco en tu exposición, uno ha estado como expresando el problema, ¿no? Pero ¿dónde tú ves como posibles luces de solución, ¿no? Porque de hecho, si uno piensa en términos de aprendizaje máquina, su funcionamiento se basa en un sesgo. Es decir, el bias es una parte importante de los modelos, y los humanos tenemos sesgo, ¿no? Por una cosa de eficiencia, ¿no? De pronto en distintas situaciones, el tener un sesgo, no sé, de repente uno anda por la calle y tiene un sesgo de que alguna persona me puede atacar o no, y es una cosa que uno lo usa como algo de defensa o quizás de eficiencia, quizás en un hospital voy mejor al hombre porque probablemente el doctor y algo más rápido, no sé, son cosas que pasan y uno usa esos sesgos por una cosa de eficiencia, porque cree que puede encontrar la solución más corta. Y los algoritmos en sí tienen un sesgo porque, bueno, su funcionamiento está basado en bias. Si no tuvieran un bias, probablemente no podrían funcionar bien. Sí. Bueno, eso es lo que dije al principio, que los sesgos no necesariamente son negativos. Pasa que todas las noticias tienen problemas de sesgos negativos. Pero, por ejemplo, tus ejemplos son buenos, pero en el último de ir al doctor hombre, ahí hay un sesgo que no es tan positivo. No, lo pongo como un ejemplo nomás, ¿no? Sí, no, pero me refiero sí, que es un sesgo aprendido, que a veces si uno no es consciente, hay que eliminarlo. Pero, por ejemplo, los sesgos iniciales que dijiste de la calle de protección, ¿no? De sobrevivencia, son instintos casi. Yo creo que esos sesgos no hay que tocarlos, esos sesgos son naturales y el problema no está ahí. El problema es cuando realmente hay sesgos que afectan a la persona, y yo creo que el mejor ejemplo de lo que mostré es el de Holanda. Por ejemplo, 26 familias afectadas económica y psicológicamente por un error de un sistema que el gobierno pensó que bueno, el origen era que iba a permitir eliminar el fraude del sistema. Y se fue para el otro lado, ¿no? Fue muy duro con viendo quién hacía fraude o no. Y el mismo caso de Deliveroo, y hay otro caso que no mencioné, pero que tiene que ver con Uber, donde Uber dice que algunos conductores hicieron fraude, y está otro juicio en Holanda contra Uber. Yo creo que el problema es lo que dije al principio. Si hay un sesgo que puede causar daño a personas psicológica o físicamente, hay que preocuparse de él. Pero hay que preocuparse antes de que el problema ocurra, no después. Generalmente nos preocupamos de después. Por ejemplo, el caso de la persona que atropellaron en Arizona por un Uber. Se descubrió que el problema era que los datos de entrenamiento no tenían muchos datos de
lo que se llama en inglés jaywalking, es decir, cruzar en cualquier parte de la calle, lo que en Chile sería normal, ¿no? O sea, en Chile si no está esos datos en el entrenamiento, más muertes van a haber porque nadie cruza siempre en la esquina. Entonces yo creo que ese debe ser un tema de hacerse las preguntas a tiempo, y parte de eso tiene lo que dije al principio, que las preguntas no tienen que hacerlas, nosotros no tenemos que hacernos las preguntas. Yo creo que nos estamos haciendo responsables de hacernos preguntas que no podemos responder. Tiene que ser los que usan el sistema, los que entienden el problema, que se hagan esas preguntas. Es decir, uno no puede hacer un sistema médico sin que los médicos te hagan las preguntas correctas de este tipo, ya sean éticas o de impacto. Lo mismo pasa en educación, lo mismo pasa por ejemplo, el tema de autos. Tienen que ser los usuarios los que hagan las preguntas. Por ejemplo, el eterno dilema, que es un poco una falacia de si yo tengo que elegir entre matar a mi familia o matar al que está frente mío, ¿qué es lo que hago, no? Y hay un montón de disquisiciones ahí que uno podría entrar, pero no vale la pena, porque al final el afectado es el que tiene la última palabra. Esto es como discriminación. La discriminación no la define el observador, la discriminación la define la persona que está sufriendo la discriminación. Súper, gracias. Básicamente tú abogas porque mucho de esto se podría solucionar si es que uno incluye a gente que conozca más del dominio de interés. Sí, a la etapa de diseño. Etapa de diseño. Hay el artículo 22 de GDPR que dice que las personas tienen derecho a discrepar con la decisión, o sea, de tu contest. Yo me gustaría extender eso a las personas tienen derecho a discrepar en todo el desarrollo del software, para que tú verifiques si lo que tú estás suponiendo es verdad o no. Porque claro, yo creo que, bueno, y hay un trabajo muy interesante que no está publicado todavía formalmente, pero está en Archive, que es el primer trabajo que muestra algo que yo ya decía en mi trabajo en Communication de la CM. Lo decía que esto seguramente era cierto, pero nadie había hecho el estudio, de un ejemplo que muestra cómo el sesgo de los programadores se traspasa al código. Es decir, el sesgo, por ejemplo, yo creo que un sistema hecho por mujeres es distinto a un sistema hecho por hombres. O sea, hay sesgos que se traspasan al código, y es muy interesante porque hicieron un estudio en Noruega que muestra eso, que sí, hay sesgos que se traspasan en la implementación, ni siquiera en el diseño. Así que es más fácil que se ocurra en el diseño. Súper. Ahora, yo tengo una solamente, les puedo mostrar, que me hacen preguntas, les quiero mostrar una página de que no mostré, que pueden leerla mientras estamos preguntando, porque tiene que ver con lo que podemos hacer. Sí. Yo te quería también... No, yo te voy a preguntar un poco relacionado porque yo estoy de acuerdo contigo, un camino es ese, ¿no? Poder incorporar en el diseño a gente que tenga mayor dominio. Hay otra alternativa que también la veo más tecnológica en el sentido de que, como tú dices, hoy día los algoritmos son bien memoriones y entienden muy poco de lo que están haciendo, ¿no? Entonces es bastante es difícil poder controlar esto en términos del funcionamiento interno de los algoritmos porque no hay un conocimiento semántico mayor de lo que están haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú también el hecho de que la creación de sistemas cuya representación interna sea más interpretable o que incorporen un mayor conocimiento semántico o causal de lo que está funcionando también podría ayudar a mejorar estos problemas, que otra alternativa, ¿no? Que empujar un poco ese desarrollo tecnológico? Completamente. O sea, de hecho, eso tiene que ver con lo que mencionaba antes de la Information Retrieval 3.0. Tiene que ver con incluir causalidad y entender la semántica para que no se puedan cometer estos tipos de errores. Por ejemplo, el ejemplo que le di de completar frases que son, en la mayoría de los casos, son violentas para los musulmanes. Uno podría tener una regla semántica que dijera, bueno, no puedo hacer esto porque no es ético, aunque lo he aprendido, no debo hacerlo. Parecido al ejemplo famoso del bot de Microsoft,
que no tenía ninguna regla que dijera yo no debo aprender a no odiar, por ejemplo, a insultar, y aprendió rápidamente a insultar. Entonces, ese es el tipo de cosas que tenemos que hacer. Tenemos que agregar causalidad, tenemos que agregar más semántica. Si tú piensas todos estos sistemas de modelos del lenguaje y similares, cuando usamos datos masivos, lo que estamos haciendo es redescubriendo conocimiento que ya conocemos. Es decir, cuando podemos completar una frase, estamos redescubriendo la gramática. Pero estos sistemas no están usando, por ejemplo, reglas gramaticales, es decir, no están, son más fuerza bruta. Y yo creo que tenemos que pasar del nivel de fuerza bruta a pasar a un nivel donde ocupamos lo mismo. Por ejemplo, yo ocuparía aprendizaje profundo, pero al nivel de la semántica. Es decir, mira, esta es la semántica que ya conocemos, ¿cómo hacemos para ir un nivel más arriba? Y esa es la parte interesante. Ahí van a aparecer los sistemas que realmente van a hacer, por ejemplo, no sé, hacer inferencia usando aprendizaje profundo. Esos van a ser los sistemas interesantes. No he visto mucho de eso. Bueno, muchachos, ahí tienen un desafío, ¿eh? Muy importante, según lo que nos ha mostrado Ricardo hoy, ¿no? De que es fundamental en distintos usos y solucionar problemáticas importantes para nuestras sociedades del uso de esta tecnología. Bueno, aquí hay cosas que se pueden hacer. Las pueden leer mientras me hacen más preguntas. Dele nomás, me parece que alguien había tenido una pregunta ahí. Sí, yo Sí, creo, sí, por acá. dale. ¿Qué pasa con los datasets que ocupamos? Porque ocupamos muchos datasets que fueron creados por personas, para el entrenamiento, para ver, por ejemplo, peso en transfer learning. ¿Qué pasa con esos datasets que ya vienen con algún tipo de sesgo? ¿Se puede hacer algo con ellos? ¿Mejor eliminarlo, usar nuevos, pero sin sesgo? ¿Cómo poder mejorar lo que ya tenemos en ese sentido, los datasets? Sí, bueno, aquí qué bueno que pregunta eso porque está aquí lo que estoy mostrando ahora. Depende mucho de los datos, digamos, hay datos que tienen mucho seco que tal vez habría que tirarlos y tratar de hacer datos nuevos. También depende de la aplicación, por ejemplo, también pueden haber datos con mucho seco pero que no afectan a la aplicación, entonces tampoco es problema. Por ejemplo, la aplicación es industrial y no es social. Pero si hay sesgos que los conocemos, por ejemplo, sesgos de género, de edad, de etnia o datos que podemos hacer, lo que podemos hacer lo que está ahí. Por ejemplo, podemos tratar de eliminar el sesgo o mitigarlo. Muchas veces sabiendo que existe el sesgo, incluso se puede incorporar en el modelo, es decir, que el modelo sepa que esté consciente del sesgo y actúe contra él. Y es algo que hablé al principio, que es, por ejemplo, lo que se llama manejar, tal vez debería agregar aquí en la parte de diseño e implementación, decir, mire, no que el usuario sea consciente del sesgo, sino que el modelo sea consciente del sesgo. Esa es otra forma. Esa es la forma más difícil de hacerlo, porque en el fondo el algoritmo tiene que tomar decisiones sobre el sesgo también, así que hay como una doble decisión, la predicción que tienes que tomar y la predicción que estás haciendo contra los datos. Así que lo más fácil es tratar de manejarlo antes. El problema está que podrías aprender, como en el caso de Deliveroo, sesgos que no tienen nada que ver con los datos. Pero cosas importantes aquí que digo también, por ejemplo, tú puedes analizar los datos y ver si tus datos cubren bien el problema completo, el espacio y las soluciones. Entonces, si eso no es cierto, deberías agregar más datos donde tienes menos datos, es decir, en las regiones que tienes menos datos. Si pensamos en dos dimensiones, por ejemplo, si hay una región que tengo pocos datos, bueno, hago más muestras en esa parte de los datos. Y por supuesto, también siempre puedo eliminar los atributos que están asociados directamente o indirectamente con esos sesgos. O sea, yo puedo eliminar columnas de los datos. Esas son las soluciones más simples para resolverlo. Ahora, una forma de ver si tienes un problema o no es tener un conjunto de datos que no tenga esos sesgos para poder ver si tu solución sigue siendo sesgada o no. Si no puedes comparar, es imposible. Ese es parte de un problema hoy en día, que tenemos los datos, pero no hay ningún conjunto que esté sin sesgo. Digamos, es parte del problema. Ok, gracias. Ahora, siempre puedes usar datos sintéticos. Si puedes generar datos sintéticos que no tengan sesgo para verificar qué pasa con tu solución. Alejandro tiene la mano levantada. Dale nomás, Alejandro.
Hola, muchas gracias por la presentación. Tengo una duda que justo ahora la mencionaste, que con el caso de Deliveroo, que dices que generó sesgos que no están en los datos. No entendí muy bien ese caso. Al final lo que hizo Deliveroo fue sesgar contra la gente que no podía repartir en la hora de almuerzo, de la cena. Sí. Eh, 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 pero eso sí vendría siendo dentro de los datos, o no entiendo en qué sentido sería sesgo, o en particular antes de ese comentario, no, no entiendo cuál es el borde de la definición de discriminación. Si, por ejemplo, yo hago la discriminación de la gente que llega más rápido a mi casa porque es el mejor servicio, como también discrimino a la gente que usa bici versus motocicleta, y en eso puedo discriminar a la gente pobre versus más pobre versus más rica, pero sigue siendo con la naturaleza del servicio, es llegar lo antes posible al repartir la comida. Entonces, eh, 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 Bueno, me cuesta ver cuál es el buena borde de pregunta. estar haciendo Sí. discriminación. Sí, una buena pregunta. Lo que pasa es que exactamente lo que pasó. Lo que tú estás diciendo, estoy discriminando por el servicio. Bueno, en este caso, más bien, yo creo que la discriminación fue porque el sistema quería, por supuesto, obtener más dinero, y más dinero se obtiene teniendo más servicio en la hora de la cena, y por eso le da más trabajo a la gente que puede repartir esa hora. Eso es normal. Pero, por ejemplo, eso si eso ya estás discriminando en el trabajo que asignas, tú podrías decir, bueno, pero en las horas que no son la cena, yo le doy trabajo a la gente, más trabajo a la gente que no puede repartir esa hora. Es decir, hago un poco de balance del trabajo. Eso el sistema no lo tenía incorporado. Entonces ese fue el problema con Deliveroo. Pero ahora lo que tú dices son las preguntas éticas que hay que hacerse. Por ejemplo, ¿es justo darle más trabajo a la gente que llega más rápido a tu casa? Sería mi pregunta. Tú dices, desde el punto de vista del servicio, yo quiero hacer eso, pero la pregunta ¿es ético o es justo darle más trabajo a la gente que llega más rápido a tu casa? ¿Cuál sería tu respuesta? Sí, o sea, supongo que depende de hasta cuál es el alcance que se quiere meter la empresa con los trabajadores, y supongo que una empresa más ética tiene un mayor alcance, pero si critico a la empresa en base a su alcance, a la empresa, al Deliveroo pyme, al Deliveroo startup, que no tiene tanta capacidad para meterse en su trabajador, generaríamos también un ciclo de empresas que se quedan. Solo las que tienen plata son las que funcionan, y como que también... Sí, hay roces por ambos lados, supongo. Sí, por ambos lados, pero hay, por ejemplo, tomo el tema ética, tienes que considerar los costos de ambos lados. En este caso, los primeros el primer costo que ya no puedes, digamos, dejarlo de lado son derechos humanos. De ahí da lo mismo lo que diga la empresa. Pero el tema aquí, el tuyo es la pregunta complicada. Por ejemplo, te pongo algunas preguntas, que son las cosas que yo pensaría ahora que he trabajado tanto en ética, que muchas veces las empresas no piensan. Por ejemplo, el que llega más rápido a tu casa posiblemente ya tiene una ventaja económica, porque se pudo comprar un vehículo más rápido. Entonces tú ya estás, el efecto de San Mateo, está favoreciendo a los que tienen más dinero. Entonces ya estás siendo no justo con tus trabajadores, porque si tú no eres justo con tus trabajadores, lo que va a pasar es que los trabajadores se van a ir a la plataforma. Y eso es lo que ha pasado, por ejemplo, en el caso de Lyft, cuando Uber mostró que no era ético. Yo me cambié a Lyft, por ejemplo, como usuario, pero también conductores se cambiaron a otros que les pagaban más, que los trataban mejor. Entonces también tú tienes que... me preocupa que, y esto parte, no sé por qué, pero me preocupa que tú digas el alcance, porque una cosa, el alcance para mí tiene que ser completo para todas las empresas. Otro tema es si no lo puedo hacer por otros motivos, por ejemplo, porque soy una startup. Pero no es que yo tenga que pensarlo, no, hay que pensarlo. Ahora, que no pueda hacer todas las medidas para resolver el problema, ese es otro problema. Pero cuando tú me empiezas a decir, no sé cuánto del alcance, no, el alcance tiene que ser todo, o sea, tengo que pensar ese problema social. Ese es parte del problema, porque no lo pensamos, ocurren los problemas. Y eso es un ejemplo de, por ejemplo, llegando más rápido, te doy otro, indirecto. El que llega más rápido a mi casa es probable que esté cometiendo infracciones de tránsito. Y eso genera otro problema social que puede ser mayor. Por ejemplo, que alguien muera en un accidente. No el conductor, pero otra persona. Entonces, esa ya es la discriminación indirecta. Y esos son los detalles de cosas que hay que pensar. Es decir, cómo una cosa tan simple como decir voy a optimizar, voy a darle más trabajo al que llega más rápido,
puede generar una secuencia de factores que al final te generen algo peor, porque, por ejemplo, al final alguien muestra que por eso mataste a una persona, olvídate de la empresa, ¿no? O sea, la prensa te va a matar. Entonces ese es el tema. Pero muy buena pregunta, porque eso exactamente es la pregunta, es la discusión que no se hace. Y esa discusión hay que hacerla con un eticista, no con un computing, lamentablemente. Y yo creo que por las mujeres piensan más estas cosas que los hombres también. Tenemos sesgo de género aquí, por cómo nos han enseñado. Súper. No, está súper interesante la discusión. Estamos llegando ya a la hora. No sé si alguien más tiene una última preguntita rápida que le quiera hacer a Ricardo o si lo Yo tengo una pregunta. Miguel, sí. Dale, Mike. Que es sobre que al final los modelos funcionan mejor mientras más datos tengamos, porque cubrimos más el espacio. Pero ahora está súper fuerte esto, lo mismo que mencionáis tú del consentimiento. Entonces, ¿cómo se ve el futuro? Porque al final como que, no sé, por el mismo reconocimiento facial o de persona, funciona muy, muy bien porque tenemos acceso, o Facebook tiene acceso a la foto de su usuario, pero si se cierra esa puerta, ¿cómo va a llegar el contra Facebook? Si muy probablemente la gente no va a dar su consentimiento para eso. Bueno, y ya también esta semana ya se activó en Apple, se activó en iOS lo que tú puedes escoger si puede ser digamos, Claro, puede como ser perfilado. tracking, perfilado o no, o sea, Sí. puede hacer tracing o no, trazado. Eso ya está empezando y ahí hay muchas empresas que están en pánico, modo pánico, porque no van a poder seguir haciendo lo mismo para publicidad. Yo creo que el consentimiento hay que cumplirlo, lamentablemente. Yo creo que no se puede seguir desarrollando tecnología sin tomar en cuenta la ética y las opciones personales. Siempre hay tecnologías alternativas. O sea, muchas veces el argumento que se da es que si no lo hacemos, no hay otra forma de hacerlo. Y muchas veces hay dicotomías que son falaces. Por ejemplo, la típica de la pandemia de la salud versus la privacidad de los datos, lo que no es cierto porque se puede hacer con buenos protocolos criptográficos. Tecnologías que se usan para todos, como blockchain o incluso aprendizaje profundo, que no siempre hay datos. Les recuerdo que otro sesgo es que el 99% de las empresas en el mundo nunca van a tener datos masivos, nunca. Así que deberíamos estarnos preocupando más de tecnologías que todo el mundo pueda usar, porque si no, lo que estamos haciendo es hacer un sesgo tecnológico entre las empresas grandes, que son muy pocas, las mega grandes, y todo el resto del mundo. Así que ahí tenemos muchos sesgos profesionales que también deberíamos... yo creo que hay que atacar el problema, aunque sea difícil, hay que solucionarlo, el tema del consentimiento. Ahora, en el artículo 22 del GDPR se dice que hay dos razones. No siempre se pide consentimiento, sino también hay causas legales. Es decir, con causas legales el consentimiento se puede obviar. Por ejemplo, tipo cosas de estado de emergencia, etc. Pero eso tiene el peligro de que muchas veces algunos gobiernos usan el estado de emergencia para violar derechos fundamentales. Súper. No, solo para que lo entiendo, pero me queda la duda, por ejemplo, estas mismas mega empresas ya hicieron sus modelos, y ahora, Sí. por ejemplo, ya no te puedo poner esta cookie. Entonces, si yo quiero hacer como la competencia de Google, está Google por un lado que ya tiene los modelos con datos masivos, y ahora yo tengo que hacer lo mismo, pero mucho más restringido. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. La barrera de entrada actual de todas las empresas es tener la misma cantidad de usuarios que la empresa que está dominando. Esa es la barrera de entrada. Es decir, necesito tener cientos de millones de personas para poder hacer algo sensato. Y es muy difícil, es cierto. O sea, la barrera de entrada cada vez está más difícil porque tenemos repúblicas de 2.000 millones de personas o más que ya tienen los datos de ellos. Y peor, que incluso quieren tener más datos porque intentan cruzar WhatsApp con Facebook y intentan hacer otras cosas que sería... imagínate, si tú cruzas WhatsApp con Facebook, ya sabes la mitad y te pones de acuerdo con tu proveedor de internet
y tu banco, ya sabes todo de una persona. Y ahí pueden leer a Harari, que es más pesimista que yo en ese tema del hackeo social. Porque además le agregamos neurociencias, o sea, lo que está haciendo Elon Musk para contactarse directamente con el cerebro. Y entonces ahí viene gente queriendo hacer neuroderechos, etc. Bueno, se vuelve todo un sinsentido. Gracias, Ricardo. Sí, no, el tema es muy difícil, ¿no? Es cierto, o sea, cada vez es más difícil vencer a los monopolios. Eso es cierto. Bueno, entre paréntesis, te lo tengo en la charla, pero lo mencioné. El año pasado ya Estados Unidos empezó 2 casos antimonopolios, uno contra Google y otro contra Facebook. Y siguen, o sea, uno yo creo que era motivado por Trump, pero otro no, y van a seguir, o sea, eso no van a detenerse. Ya. Muchas gracias, Ricardo. Estamos en la hora. Estuvo Sí. súper interesante. Y probablemente te vamos a pedir que nos haga la segunda parte de esta charla porque da para mucho. Muchas gracias a todos por venir. De nuevo, muchas gracias, Ricardo, por darnos la charla. Y nos veremos la próxima semana en este mismo canal. Súper. Gracias, Len. Gracias, Ricardo. Chao.